Antes de comenzar, pensemos en algo. Cada día usamos redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube, donde vemos recomendaciones, noticias y opiniones que pueden influir en personas y en las decisiones de estas. Por eso, la UNESCO publicó en 2025 el informe Influencers en América Latina, creación de contenidos, dilemas éticos y desafíos sociales, que analiza el trabajo y el impacto de los influencers en la sociedad. En Chile, este fenómeno es especialmente importante debido al alto consumo de Internet. Hoy analizaremos qué revela este estudio y qué significa realmente ser un influencer en la actualidad. Saludemos bueno, antes de a nuestra comenzar, hay algo compañera. que me llamó demasiado la atención. Es que en Chile hay más de 400.000 usuarios en Instagram que se hacen llamar influencers. Pero cuando uno piensa en esa palabra, se dice, wow, tiene demasiados seguidores o es famosos, pero la realidad suele ser diferente. Exactamente. De hecho, el estudio señala que el 82,9% son llamados nanoinfluencers, personas que tienen entre 1.000 y 10.000 seguidores. Esto demuestra que la mayoría son personas comunes que intentan construir una audiencia mientras estudian o trabajan en otras actividades. Y esto se relaciona con un concepto muy interesante que aparece en el informe que dice el trabajo aspiracional. Muchas personas comienzan creando contenido con la esperanza de convertirlo en una fuente de ingreso estable, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Claro, de hecho, en el informe dice o se refleja que la mayoría de los entrevistados no vive completamente de esta red social o de redes sociales. Es más que nada esa plataforma o las plataformas de redes sociales se usa para mostrar o dar a conocer estudios médicos, políticos y temas así como variados para darse a conocer y no ser opacados o no dejar de ser vistos. Eso rompe bastante la imagen que tenemos de los influencers. Muchas veces pensamos que ganan enormes cantidades de dinero, pero la mayoría están en una situación económica inestable. Ahí se va. Ya. Después de un pequeño break para ir a buscar bebida, respecto al tema que había hablado anteriormente mi compañera Catalina, me di cuenta que ahí apareciera bien una contradicción importante. Por un lado vemos una industria grande y visible y por otro lado gran parte de las personas que trabajan en ella se encuentran en situaciones precarias. Ahora tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Creen que las redes sociales muestran una realidad distorsionada de lo que sería el éxito? Yo creo que sí, porque muchas veces solo vemos el producto final de esto, como las colaboraciones, los viajes o los seguidores que ganan después de subir esto. Pero no vemos la ansiedad constante que tienen al crear contenido, ni tampoco la incertidumbre económica que existe detrás de esto. Además, el informe habla de un problema muy serio de la credibilidad de la información. La UNESCO advierte que creadores usan información personal o experiencias vividas para hacer contenido y crear ingresos, pero no siempre esto resulta ser lo mejor o lo más conveniente. Hoy es especialmente delicado cuando se trata del tema de la salud. Exactamente, imagínense que uno recomienda o tú me recomiendas un tratamiento diciendo que es lo mejor o lo mejor del mundo y que a ti te funciona, pero tú no sabes si es que a mí me puede funcionar o no y hay que tener mucho cuidado porque eso no se sabe si está 100% confirmado científicamente. Como usuarios, creo que muchas veces caemos en eso porque confiamos en una persona cercana y no en una institución o en un especialista. Las plataformas también influyen en esa situación. Los algoritmos no siempre muestran lo mejor o lo más recomendado, que siempre muestran los que tienen más visualizaciones y eso no siempre suele ser lo mejor. Uy, justamente te quería preguntar sobre eso, Martina. ¿Qué decía el informe sobre los algoritmos? Sí, de hecho los entrevistados describen el algoritmo como una especie de visualizaciones o algo mal hecho, ya que la mayoría de los influencers o creadores se ven obligados o con el deber de subir publicaciones constantemente para no tener el llamado shadowban. Eso genera una enorme presión psicológica, ¿no? Sí, además ya estamos viendo que los creadores no están haciendo con sus propias ideas o editando con sus propias manos sus videos o sus contenidos. De hecho, ahora la mayoría está usando la IA o la inteligencia artificial para hacerlo. Y si hablamos de presión, el informe señala que la violencia digital es prácticamente una experiencia común para la gente que genera contenido.
Sí, eso fue una de las principales cosas que me impactó del informe. A mí también. La investigación muestra que mujeres y personas de la comunidad LGBTQIA+. reciben muchos comentarios agresivos como el acoso, los insultos, amenazas e incluso discursos de odio. Muchas veces la exposición pública trae consecuencias emocionales muy fuertes. Claro, y de hecho algunos creadores ya están hablando o están evitando hablar de problemas políticos o de ciertos temas para protegerse a ellos mismos y a su familia. De hecho ya llega a ser preocupante la mayoría de creadores que ya están evitando temas para protegerse a sí mismos. Oye, pero al final es una contradicción muy importante porque al final las redes sociales se supone que es algo para poder expresar una opinión, pero al final si uno dice algo lo terminan cancelando o censurando por decir lo que piensa. Para finalizar este podcast me gustaría que cada una dijera su reflexión final al haber leído este informe. Bueno, yo me quedo con la necesidad de entender mejor los algoritmos y revisar o ver mejor la información que uno está viendo, porque no siempre es la mejor y de repente no influye en nuestra vida cotidiana. Bueno, yo creo que el tema más urgente es la protección laboral, porque muchas de estas actividades involucran a gente de América Latina, pero que todavía carece de regularizaciones claras y mecanismos de protección para ellos. Bueno, como usuarios yo creo que deberíamos aprender a cuestionar y verificar la información que vemos en las redes sociales. El informe demuestra que los influencers tienen un gran impacto en la forma en la que nos informamos, por lo que es importante usar las plataformas de manera crítica y consciente. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Adiós. Digo, espérame. Y se va. Cada una quisiera compartir a su principal